Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a disponernos a estudiar, a meditar y reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Y me gustaría que lo hiciéramos en la carta de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 23 y 24. La vida en el Espíritu. Es algo determinante, importante y valioso en la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esta última parte de este versículo, el versículo 24, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es un sentido de llamamiento hacia vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana espiritual, totalmente controlados por el Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, tenemos la clave para la victoria. Y esa victoria en la vida cristiana es a través del Espíritu. No es una lucha contra el poder del pecado, sino que simplemente es permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nuestro ser en todo. ¿Me explico? Este es un punto importante. Muchas veces hacemos todo lo contrario, estamos luchando contra la carne, estamos luchando contra el pecado. Simple y sencillamente no debemos de luchar, tenemos que vivir en el Espíritu y a través del Espíritu. Algo que nos puede ayudar para entender un poco más lo que les estoy tratando de decir, lo podemos ver en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 16, y podemos decir que esta es la clave del éxito en la vida cristiana, la clave de la vida victoriosa en la vida del cristiano. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, dice: digo pues, y vean la temática que maneja el apóstol Pablo en esta carta, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está la clave. Si ponemos en práctica lo que nos dice este versículo, podemos llegar a tener grandes victorias en la vida cristiana, venciendo la carne, venciendo el pecado, venciendo a Satanás, venciendo el pecado. Recalco nuevamente, dice: digo pues, andad en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, luego entonces no tenemos que estar batallando con el pecado. Sí, no estoy diciendo que el pecado no va a estar en nuestra vida, pero un dato importantísimo es esto: si estamos en el Espíritu, podemos ser victoriosos a lo largo de nuestra vida como cristianos. Pero llegamos a un punto en la que yo creo que estamos tan metidos en esto que es muy difícil quizá poder llegar a aplicar este concepto en nuestras vidas como parte del pueblo de Dios. Esto me lleva a algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿por qué el pecado, la carne, el diablo y el mundo parece tener tanto poder e influencia en este tiempo? ¿Tiene que ser una lucha de toda la vida? O incluso, ¿de qué manera respondiste a tu último desafío en tu vida espiritual? Puede ser que estas preguntas logren que muchos duden del poder del Evangelio. Y no solamente hablo de aquellos que no forman parte del pueblo de Dios, sino aún al mismo pueblo de Dios, a los mismos que formamos parte de la vida cristiana. Pero podemos permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nuestro ser en todo. Cuando lo hacemos, la naturaleza pecaminosa se va automáticamente, pero debemos elegir. La elección es nuestra. Nadie más tiene que decidir por nosotros. Entonces, el Espíritu controlará nuestra vida y nuestra mente, voluntad y emociones sabrán lo que Dios quiere que hagamos. Pongamos el ejemplo de uno de los personajes importantes en la palabra de nuestro Dios, específicamente en el Antiguo Testamento, y me estoy refiriendo a David, en un momento clave, determinante de su vida. Aún no era rey, es decir, no era tan popular, no era tan conocido, pero este evento que quiero mencionar fue determinante precisamente para que a lo largo de los años pudiera llegar a ser el rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Este es David. Pongamos el ejemplo de David en un momento clave de su vida. Y para ello voy a pedirles que vayamos al primer libro de Samuel, que es uno de los libros que relatan prácticamente la vida
de este personaje. Tanto primero y segundo de Samuel nos relatan datos interesantes de la vida de David. Y pues vamos a meternos de lleno en la palabra de nuestro Dios en este pasaje. Vamos a centrarnos directamente en el contenido de este libro de primero de Samuel y en este capítulo, en el capítulo 17. Datos importantes de nuestra vida están relacionados con lo que es, hablando en el sentido estricto de la palabra respecto a la importancia y valor del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues resaltan que como consecuencia de tener un control del Espíritu Santo en el interior de nuestra vida, luego entonces los aspectos externos de nuestra vida estarán también de alguna manera controlados por el Espíritu, como fue el caso de David. Y lo que es la mente, la voluntad y las emociones son los puntos determinantes para ello. Todos y cada uno de nosotros tenemos ello. Todos tenemos voluntad. Todos y cada uno de nosotros tenemos mente. Y todos tenemos emociones. Si ellas están controladas por el Espíritu Santo, qué maravilloso sería esto. Recalco nuevamente, sería algo parecido a las características de David en ese primer momento importante de su vida, en un momento clave de su existencia, de su vida. Recalco, regresamos a 1 de Samuel capítulo 17. El primer punto a seguir tiene que ver con estos datos importantes que estoy mencionando, hablando del control del Espíritu Santo en el sentido general de toda nuestra vida. Y vamos a ver en primer lugar las emociones de David. 1 de Samuel capítulo 17, la segunda parte del versículo 26, voy a leerlo, pongamos mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje. 1 de Samuel capítulo 17, la segunda parte del versículo 26 nos dice: ¿por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Bueno, me gustaría resaltar la forma en la que David está exponiendo delante de sus hermanos, delante del rey de ese entonces y del ejército del pueblo de Dios. Veía una situación, vaya, que provocó el enojo de David. Es decir, cuando una persona, como en este caso David, y en ese momento importante de su vida, está controlada por el Espíritu de Dios, sus emociones se centran precisamente en eso. David se enojó porque veía cómo los escuadrones del pueblo de Dios están atemorizados por un solo hombre. Y eso le molestó mucho a David. Y queda bien claro en la forma en la que lo expresa en este versículo que acabamos de leer. Dice: ¿por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Ven los términos que maneja: para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Recalca claramente este versículo el enojo que existía en David por lo que estaba presenciando en ese momento. Podemos sentir la ira y la indignación de David ante esta amenaza. Su hermano, y eso lo podemos también ver en la palabra de Dios, en ese pasaje, su hermano lo quiso intimidar, como lo estaban todos los demás. Todo el ejército del pueblo de Dios estaba intimidado por un hombre, estamos refiriéndonos precisamente a Goliat. Y su hermano, el hermano mayor de David, quizá considerando la autoridad que podía tener sobre él por ser el mayor, prácticamente lo quería intimidar y quedaba totalmente intimidado como estaba el resto del pueblo, del ejército de Dios. En 1 de Samuel, seguimos en el capítulo 17, pero ahora en el versículo 29, vean cómo responde David a su hermano, que lo quiso intimidar y no se dejó intimidar. Vean las palabras de este pasaje, 1 de Samuel capítulo 17, versículo 29. Dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En el texto original, me gustaría mencionarlo porque nos da una idea más clara de lo que realmente estaba tratando de decir David a su hermano. En el texto original dice: ¿y ahora qué hice? Si apenas he abierto la boca. Como que nos dio a entender un poco lo que estaba diciendo David. Es decir, David no se dejó intimidar por su hermano. Dice: ¿y ahora qué hice? Si apenas he abierto la boca, si apenas he empezado a hablar. A David le disgustaba que alguien se atreviera a intimidar al pueblo de Dios.
Él estaba arraigado en la causa justa de defender el nombre de Dios. Él estaba arraigado a defender la causa justa de defender el honor de su pueblo. Ese es un dato importante en la palabra de Dios. Las emociones de David reflejaban la presencia del Espíritu Santo en su vida, el control del Espíritu. 17 en todo lo que respecta a este mensaje. Pero vamos a la segunda parte. En 1 Samuel capítulo 17, ahora vamos al versículo 32. Aquí vemos la voluntad de David. Ya vimos las emociones de David, ahora veamos la voluntad de David. 1 Samuel 17, 32 nos dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este ministerio. Vean hasta dónde llegó. Las emociones de David lo llevaron a llevar a cabo. El sentido es la voluntad en su vida, la voluntad en su persona. Y él tomó la determinación y la decisión de enfrentar a Goliat, lo que no quiso hacer ninguno de los otros soldados del pueblo de Dios. Una cosa nos lleva a la otra. Todos los demás se llenaron de miedo. David tomó, y aquí está algo muy importante, David tomó una decisión, tomó la decisión de enfrentar a Goliat. Pero no fue así nada más porque sí. No fue decidir enfrentar a Goliat, ahí se va, y como ya lo sabemos, lograr y vencer al gigante. Las palabras de David lo llevaron a realizar una clara elección que todos y cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios tenemos que llevar a cabo. Son diferentes las circunstancias, son diferentes las experiencias que tenemos que enfrentar, pero tenemos que hacerlo. Y ahí es donde aplica el sentido importante de la voluntad en nuestras vidas. A mí me llama mucho la atención esta parte de la palabra de Dios. Llevó una elección clara. David hizo algo. Cuando ya estaba ahí, ya había decidido enfrentar a Goliat, y cuando estaba ahí casi enfrente de Goliat, y tomando en cuenta lo que nos dicen los siguientes versículos en la palabra de nuestro Dios, David hizo algo mejor. Aquí podemos ver desde antes de que iniciara la batalla, desde que antes de que enfrentara el enfrentamiento entre David y Goliat, ya David había decidido hacer algo mejor que Goliat. Goliat decidió algo muy simple. Y vamos a ver en la palabra de Dios. 1 Samuel 17, versículos 42 al 47. Dice la palabra de Dios: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso es lo que dijo Goliat, el filisteo. Pero vean lo que dice David. Versículos 45 al 47 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David hizo algo mejor. Goliat solo pensó en cómo matar a David, pero David imaginó a Goliat y a todo el ejército de los filisteos muertos. La voluntad de David fue mucho más allá de su imaginación, fue mucho más allá de solamente una persona. No solamente se centró en Goliat, sino en todo el ejército de los filisteos. Y ahí es donde Dios actúa poderosamente, y llegamos a la tercera y última parte de este mensaje. Ya hablamos acerca de las emociones de David y hasta dónde lo llevaron
por ser controlados sus emociones a través del Espíritu Santo. Ya vimos la voluntad de David también precisamente dirigida y controlada a través del Espíritu Santo. Pero vamos a esta tercera y última parte, y aquí nos centramos precisamente en la mente de David. La mente de David también controlada por el Espíritu Santo. Hermanos, recalco nuevamente lo que decía desde el principio. Siempre que nos dejemos dominar por el Espíritu Santo controlará toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra personalidad, y podremos lograr cosas grandes, como lo hizo David. Y vamos a esa tercera y última parte, la mente de David. Primero de Samuel, capítulo 17, versículos 33 al 36, dice la palabra del Señor. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Vean la mentalidad de David, recordando, considerando su mente, cómo Dios lo había ayudado a vencer bestias tremendas y terribles como lo es un león y como lo es un oso. No tan fácil de enfrentar. Es posible que el enemigo haya sido diferente para él. Es decir, no es lo mismo un oso o un león que un soldado bien preparado, bien diestro e incluso con ciertas capacidades físicas como lo era Goliat. En su mente la situación era tan similar como enfrentar un oso o como enfrentar un león, como leíamos en los versículos anteriores. Realmente sentía que el resultado sería similar con este desafío actual. Tenía cierto conocimiento de la guerra. No era soldado, era muy joven, pero tenía cierto conocimiento de la guerra. El primero de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 18, nos dice este detalle interesante respecto a David antes de enfrentar a Goliat. Primero de Samuel 16, 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Tomemos en cuenta no solamente lo que dice hombre de guerra, sino lo que nos dice al final del versículo, que dice Jehová está con él. Ahí está la clave. ¿Dónde mora la persona del mismo Dios? En la vida de un creyente, pero una persona o un creyente controlado por el Espíritu Santo, como fue el caso de David. Y ahí está el punto importante. Es decir, David sabía que las armas que sí sabía usar sería suficiente con Dios a su lado. Recordemos que habían tratado de ponerle la vestimenta que usaba uno de los soldados de ese entonces en el pueblo de Dios. No fue oportuno, ya que en lugar de ayudarle lo limitaba en sus movimientos. También le daban las armas que utilizaba el ejército del pueblo de Dios, pero tampoco fueron determinantes para él. Es decir, él no era un diestro en ese tipo de vestimentas y en ese tipo de armamento. Él era diestro a través de otros medios. Y ese es algo interesante a resaltar en lo que respecta a la mente de David. Él sabía de las armas y si sabía usar, sería suficiente. Al saberlo usar sería suficiente con Dios a su lado. Es decir, Dios siempre es la persona más importante para cualquier batalla en la vida
de un cristiano, y así lo tomó David. Bueno, resumiendo, Dios ya había preparado a David desde mucho tiempo atrás para enfrentar este desafío. Y te lo quiero explicar de la siguiente forma. Seguramente a lo largo de tu vida tú has llevado a pasar una serie de experiencias difíciles, duras en tu vida, es decir, una serie de pruebas que a lo largo de tu vida Dios ha puesto en tu persona. Al igual que en mi persona, Dios ha puesto una serie de experiencias difíciles que fueron determinantes para que yo sea la persona que soy en la actualidad. Tal caso es que Dios pone determinadas experiencias, determinados momentos en nuestra vida, que todas esas experiencias son determinantes y prácticas para aprender, como lo aprendió David, y nos ayudan a ser las personas que somos y para ser unas personas determinadas en los momentos en los que Dios nos quiere utilizar. ¿Qué trato de decir? Que todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida son determinantes para poder enfrentar un momento importante en nuestra vida, para permitir que el Espíritu Santo haga su función en nuestra vida. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Y a lo mejor ya estás en el momento en la que tienes que enfrentar a tu Goliat con todo lo que Dios ya te ha enseñado hasta este momento. Quizá no, quizá todavía falta un tiempo, o a lo mejor ya está pasó y no lo hiciste porque no estuviste consciente, o incluso no quisiste enfrentar las pruebas que Dios puso en tu vida. Aquí me llama la atención algo muy importante, ya para culminar, tomando en consideración las diferentes características que hemos mencionado en la vida de David. Y eso fue lo que pasó, según analizamos el texto que nos menciona la palabra de Dios en este versículo, y pues prácticamente cayó Goliat. Ambas partes, tanto el ejército del pueblo de Dios como el ejército de los filisteos, estaban aturdidos después de ver esa escena en la que Goliat cae. Nadie creyó que el gigante estuviera muerto hasta que le cortaron la cabeza. Hasta que David le cortó la cabeza fue cuando prácticamente hubo la certeza y la seguridad de que Goliat había muerto, y fue cuando el pueblo de Dios despertó y enfrentó a los filisteos que empezaron a huir, y el pueblo de Dios venció a los filisteos. No quedó ni uno de ellos, y lo que había expresado David se cumplió, porque murió Goliat y murió todo el ejército de los filisteos de ese entonces. ¿Por qué? Por un hombre, y en ese entonces muy joven, que tuvo la capacidad de enfrentar a Goliat, pero siendo una persona totalmente controlada por el Espíritu Santo. Recordemos que, como la piedra con David, o en el caso de David, la vara de Moisés, el manto de Elías, los huesos de Eliseo, y hasta incluso el mismo Jesús utilizó ciertos utensilios como la saliva, el barro, el agua, su propia vestimenta, para lograr grandes valores en la vida de la humanidad. Así como el espíritu de David, unido por el Espíritu Santo, nuestro espíritu, unido al Espíritu Santo, también puede llevarnos a grandes victorias en nuestra vida espiritual. Hermanos, quiera Dios que así sea en la vida de todos y cada uno de nosotros, que podamos percibir la importancia del control del Espíritu Santo en nuestra vida. Y más que estar luchando contra el pecado, más que estar luchando contra la carne, más que estar luchando contra Satanás, más que estar luchando contra el mundo, seamos controlados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se encargará del resto. Los animo, hermanos, los motivo a que logremos el objetivo en lo que respecta a este tema de la palabra de Dios. Así que, hermanos, la vida en el Espíritu depende, sí, del Espíritu, pero la decisión importante para lograrlo es tuya. Toma la decisión y que el Señor nos siga bendiciendo.